Bienvenidas a un nuevo episodio del Olimpia Podcast. Soy Valentina, la voz detrás del podcast, psicóloga clínica que tengo la misión de sacar a la psicología fuera de consulta y abordar temas que impactan directamente en la salud y en las condiciones de vida de las mujeres. El episodio de hoy surge de conversaciones con amigas y con otras mujeres que me estuvieron escribiendo y respondiendo a los otros episodios, y en el que quiero profundizar en el tema de la negociación. Y sobre todo en esto que decimos, el miedo a ser rechazadas y la búsqueda activa por evitar sentir esa sensación. El poder responder a la pregunta de por qué las mujeres no piden lo que quieren y por qué evitamos activamente no sentir esa sensación de ser rechazadas. Antes de empezar, quiero recordarte que si te gusta el contenido de este podcast, te invito a darle a seguir, a compartirlo con quien creas que pueda interesarle y hacerme llegar por Instagram o por mi web, que es olimpiaconhalfinal.com, un mensajito contándome que lo estás escuchando. Como siempre te digo, saberlo me da mucha ilusión y ánimo de saber que estás del otro lado. Empecemos por la gran regla que vertebra mucho de nuestra vida, que es que una buena mujer es la que no pide, la que no molesta, la que no incomoda, la que no desagrada. Desde pequeñas a las mujeres se nos enseña el arte de la complacencia, de tener una sonrisa en la cara y de ser amigables, empáticas, agradables. Escuchamos frases que nos marcan cómo comportarnos desde que nacemos. No seas demasiado ruidosa, no seas demasiado atrevida, no aparentes locura o irracionalidad. Incluso nos dicen cómo no le vas a dar un beso a tu tío o a tu abuelo, mira cómo se pone triste si no lo haces. Desde chiquitas nos enseñan a estar atentas a cómo se siente la persona al frente nuestro o al lado nuestro, sin considerar aquello que nosotras de niñas sentimos o queremos hacer. Se nos pide atención no solo a nuestro alrededor y a quienes están a nuestro alrededor, sino a nuestra imagen, a nuestra ropa, a nuestro cabello, a nuestro rostro. Se nos moldea en un concurso eterno de mi simpatía y de mi universo, que no puedo creer que aún siga existiendo ese concurso a día de hoy. El otro día veía unas imágenes de eso y me sorprendí. No sigue siendo de estas cosas que es un poco inexplicable que siga existiendo un concurso como ese. Pero esto impacta en nuestra vida, y mientras nosotros recibimos esos mensajes, los niños reciben otros. Ellos son alentados a lanzarse a la aventura, a tomar riesgos, a conquistar el mundo, sin tanto miedo al no, a competir, a ser intrépidos, a ser corajudos, a explorar sin tantas restricciones. Y este juego comienza, y esta socialización, como siempre digo, comienza en el patio del recreo, si no es que mucho antes, y continúa en la oficina y en la vida cotidiana. Una dinámica que persiste cuando las mujeres ingresan al mundo laboral. Mientras algunos hombres van directo a sus jefes o a quienes están por sobre ellos con la confianza a pedir lo que creen que es justo para ellos o a pedir lo que quieren, básicamente. De hecho, si no se me hace muy largo, quiero contarle algunos estudios. Y es distinto a cómo lo percibimos y cómo nos relacionamos nosotras con ese pedido. Las mujeres, en cambio, dudamos. Nos preocupamos por la etiqueta de ser demasiado ambiciosas o demasiado difíciles o a ser rechazadas. El miedo al rechazo es ese aprendizaje que las mujeres llevamos con nosotras toda la vida. Evitar el no se convierte en una estrategia que creemos de supervivencia. ¿Por qué arriesgarnos cuando quedarnos quieta la aceptación parece más segura? Pero aquí está la trampa. ¿Qué pasa cuando el querer evitar el no nos impide perseguir lo que realmente queremos? La resistencia al rechazo también se filtra en las relaciones personales. A veces las mujeres optan por no expresar, y acá se me vienen muchos ejemplos, pero la idea de no expresar aquello que quieren o aquello que necesitan, ni siquiera en las tareas del hogar, ni mucho menos en las tareas de crianza. Las mujeres hacen 9 tareas no remuneradas y recién piden ayuda en la 10ª, si no es que hacen 20 antes de pedir ayuda. Cuando digo tareas no remuneradas, me refiero a tareas de limpieza, de cuidado, de orden, de agenda familiar, escolar, odontológica, médica, lo que sea. Este patrón contribuye a la perpetuación de roles tradicionales de género y a la renuncia de algunas mujeres a reclamar el lugar que les corresponde en la mesa. Evitar ser rechazadas tiene varias perspectivas para explicarla. Hoy solo me voy a meter en 2, porque no quiero que sea de nuevo un episodio súper largo. Mi intención es que siempre sean cortos y elijamos un tema y profundicemos en ese. Pero en este caso voy a tocar 2.
la perspectiva evolutiva y la de género. Vamos con la primera. Desde el punto de vista evolutivo, los seres humanos somos animales sociales, como siempre decimos, lo que significa que dependemos del apoyo y la cooperación de otros para sobrevivir y prosperar. El rechazo social en entornos tribales o comunitarios antiguos podría tener consecuencias muy graves. Ser excluido o excluida del grupo podía llevar a la pérdida de protección y apoyo, lo que aumentaba las posibilidades de enfrentar peligros y dificultades para encontrar alimento, refugio y a fin de cuentas proteger nuestra supervivencia. En la sociedad moderna, aunque nuestras necesidades básicas de supervivencia están cubiertas en gran medida, por lo menos en una proporción de las personas que me están escuchando en este podcast, todavía llevamos con nosotras esas predisposiciones evolutivas. La sensación de rechazo todavía activa respuestas emocionales y fisiológicas muy potentes. A nivel emocional, el rechazo puede desencadenar tristeza, miedo, ansiedad, mucho más, lo que explica en parte la importancia que le damos a la aceptación social en nuestra vida diaria. Por eso, evitar ser rechazada tiene mucho sentido. La otra perspectiva que quiero tocar es desde la socialización de género como una modeladora de gran parte de lo que hacemos y sentimos. Desde la infancia, la sociedad influye poderosamente en la formación de comportamientos de hombres y mujeres. La socialización de género, entendida como el proceso mediante el cual se nos inculcan normas, roles y expectativas de género en las personas, desempeña un papel crucial en la configuración de las conductas a lo largo de la vida. Acá quiero centrarme un momento en la perspectiva feminista para analizar cómo la socialización de género impacta en que las mujeres no pidamos, no negociemos, no demandemos, comparándolo un poco con la predisposición de los hombres a asumir riesgos y a pedir lo que desean. Desde pequeñas las niñas son expuestas a mensajes sutiles pero poderosos que les llevan a ciertos roles y comportamientos. Se nos inculca la importancia de ser amables, complacientes y consideradas, mientras que a los niños se les anima a ser fuertes, independientes y decididos. Esta dicotomía en la socialización contribuye a la creación de expectativas sociales que moldean la forma de interactuar con el mundo y, por ende, la disposición a pedir, negociar o demandar. Como dije al principio, una buena mujer, y esto de nuevo las invito a chequearlo en su propia experiencia y no creerme porque está en los libros, pero sí estar atentas si efectivamente esto sucede a ustedes o es una regla con la que pueden percibirla. Una buena mujer es una mujer complaciente, amable y servicial. Y esto es lo que ha llevado a un contexto donde el rechazo puede ser especialmente difícil de manejar para nosotras. Las mujeres que desafían las normas tradicionales y se atreven a pedir, a opinar, a demandar, a mostrar desacuerdo, a ser audaces y ambiciosas, a menudo se enfrentan a críticas y a rechazo, muy superiores y absurdamente superiores a críticas y rechazo que pueden sufrir hombres. Incluso cuando pensamos en la esfera más pública, en personas que, por lo que sea, están más expuestas, cualquier mujer que comete un error es muy claro ver cómo el entorno responde a eso de una manera mucho más punitiva que cuando lo hace un hombre. Desde una edad temprana, a las niñas se nos enseña a temer al no, a evitar la confrontación, esto es muy claro, y a mantener la armonía en las relaciones interpersonales. A menudo se refuerza la idea de que ser aceptada socialmente es fundamental para nuestra valía como individuos. En contraste, a los niños son alentados a ser resistentes ante la adversidad, a tomar riesgos, a enfrentar la posibilidad de ser rechazados, como parte inherente del proceso de búsqueda y consecución de sus deseos. Vamos a un estudio que no es actual, tiene como 20 años, pero me interesa para plantear este tema. El estudio de Babcock y compañía es un primer estudio que ella hace sobre los salarios iniciales de quienes habían hecho un MBA. Los MBA son estos máster de negocios. Linda Babcock está situada, digamos, y su investigación fundamentalmente es en Estados Unidos. Era un grupo en el que habían hecho el mismo MBA en la misma universidad. Cuando ingresan, digamos, al trabajo, había una diferencia significativa entre el salario de los varones y el salario de las mujeres. Los salarios iniciales de los hombres que habían hecho este MBA superaron en un 7,6% a los de sus contrapartes femeninas. ¿Por qué? Porque
un asombroso 57% de los varones negociaron por más, mientras que solo el 7% de las mujeres intentó lo mismo. Es una diferencia muy notable que establece el escenario para la complejidad de este problema. Y hablamos de este primer salario, pero probablemente va a ser el que luego impacte en el capital de la persona a lo largo de su vida. Y esto es algo que toqué en el episodio anterior, si no me equivoco. Por eso no me voy a meter ahí, pero sí en por qué las mujeres son menos propensas a negociar por sí mismas. La respuesta radica en los mensajes sociales internalizados desde una edad muy temprana. Como siempre digo, a nosotras se nos socializa para centrarnos en las necesidades de las demás personas. Esto puede ser incluso nuestro par, nuestro jefe, nuestra jefa, nuestro docente, nuestro tutor o tutora, coordinador, coordinadora, quien sea. Es decir, se nos socializa para estar atentas a esas necesidades y no para buscar con decisión nuestros propios intereses. Es una condición sutil que se convierte en una barrera silenciosa mientras navegamos en el mundo profesional. A medida que quitamos un poco las capas, nos encontramos con la cultura arraigada en muchas empresas que penaliza a las mujeres por pedir más. Y esto me parece muy importante de aclarar. Pero el miedo a ser etiquetadas como exigentes o como mandonas, a menudo silencia nuestras ambiciones. Las consecuencias son reales. Las mujeres ven a sus colegas masculinos avanzar y recibir mejores oportunidades y promociones mucho más rápido que ellas. Otro estudio muy interesante para mí que hizo Babcock y compañía fue la frecuencia con la que negocian hombres y mujeres. Este fue un estudio más extenso porque se encuestaron a cientos de personas comparado al que les expliqué recién, que era un grupo mucho más reducido, y descubrieron que los hombres se colocaban en situaciones de negociación con más frecuencia que las mujeres. Voy a nombrar 3 preguntas que se hicieron para ver este fenómeno. La primera es, se les preguntaba, ¿cuándo fue tu negociación más reciente? Las mujeres dijeron un promedio de 4 semanas atrás y los hombres 2 semanas atrás. La segunda pregunta era, ¿cuándo fue tu segunda negociación más reciente? Es decir, la que había sucedido antes de esa última. Y la diferencia se ampliaba. Mujeres dijeron 24 semanas atrás, mientras que los hombres dijeron 7 semanas atrás. O sea, mucha diferencia. La tercera pregunta que se les hacía era, ¿cuándo tenés pensado volver a negociar? Y adivinen si se repitió la diferencia entre hombres y mujeres. Sí, mujeres dijeron en 4 semanas y hombres dijeron en 1 semana. Ahora pensé en vos. Si te hicieras estas 3 preguntas, ¿qué responderías a cada una de ellas? ¿Cuándo fue la última vez que pediste o negociaste algo? ¿Cuándo fue la penúltima vez que lo hiciste? ¿Y cuándo esperás o tenés pensado volver a pedir o negociar algo? Este estudio deja ver que los hombres tienen un acercamiento mucho más activo que las mujeres en conseguir lo que quieren pidiéndolo. Recibir un no se siente como un golpe a nuestra identidad. Y sobre todo lo femenino, que como digo, está sostenido en la regla de agradar, de gustar, de acompañar y no liderar, de ser amable, de ser agradecida, de ser cuidadora del resto, de ser altruista, de ser servicial. Aparte de esto, a los varones desde pequeños se los dispone a tomar riesgos, demandar, opinar y más. Todo esto los dispone a lidiar con el no y el rechazo de una manera más habitual. En mujeres esto sucede en muchísima menos proporción. Puntos clave sobre esto es que el rechazo es una experiencia universal. Todas las personas en algún momento de nuestras vidas nos encontramos en situaciones en las que nuestras ideas, nuestras opiniones o solicitudes son rechazadas. La capacidad de lidiar con el rechazo es una habilidad invaluable que impacta profundamente en nuestra vida personal, laboral y económica. Y esto último lo pongo aparte a propósito. Nuestra vida económica. Continuar evitando sentirse rechazada nos limita en la creatividad y nos deja jugando en los límites que otras personas pusieron. Aprender a convivir con un no, con la sensación de rechazo, con la sensación de incomodar o de no ser agradable como se espera de vos, es fundamental para tu crecimiento personal. Hacerlo traerá rechazo de otras personas. Las únicas personas que le caen bien a todo el mundo son las que ya no están vivas. Y esto suena brutal, pero es un poco así y cualquiera podría darse cuenta cuando escuchás los testimonios de quienes hablan de alguien que murió y solo recuerdan lo lindo. Y es hermoso recordar así, pero para quienes estamos por acá, vivir significa desagradar y recibir un montón de noes en el camino. Quiero comentarles un último estudio del equipo de Babcock.
Fue un estudio que probó la diferencia de género en el laboratorio. Y escuchen esto atentamente. Lo que hicieron fue juntar un grupo de personas, hombres y mujeres, y se les informó a los sujetos que serían observados jugando un juego de palabras y que finalmente, luego del juego, se les pagaría entre 3 y 10 dólares por jugar. Después de que cada persona completara la tarea, un experimentador o experimentadora agradecía a la participante o el participante y le decía: acá tenés 3 dólares. ¿Está bien 3 dólares? Esta frase estaba guionada, así que se decía siempre lo mismo. Acá tenés 3 dólares. ¿Está bien 3 dólares? ¿Qué pasaba? Que para los hombres no estaba bien y lo expresaban. Las mujeres, en cambio, no lo hacían. Los pedidos de los hombres para más dinero superaron a la de las mujeres en una proporción de 9-1. El factor significativo de este estudio, que para los hombres estar insatisfecho con lo que se les ofrecía hacía que sea más probable que quisieran resolver su malestar pidiendo por más. En mujeres, en cambio, podemos intuir si había insatisfacción, pero no lo resolvían pidiendo más. Esto de no pedir es lo que me llevó a pensar en hacer este episodio. Con pacientes y otras mujeres a mi alrededor hablo de esto un montón. Tengo amigas cercanas que están trabajando específicamente en esto, en pedir, en expresar lo que quieren, desean y necesitan en ese momento. Y para pedir hay que hacerle un hueco a la incomodidad, a los nervios, a la ansiedad, al malestar, al miedo y a un montón de otras cosas que se sienten un poco desagradables. Pedir trae riesgos, como el que te rechacen o que te digan que no, pero el no hacerlo nos está dejando fuera de la mesa, fuera del juego. Y cuando digo pedir, no es solo en el ámbito laboral, que puede ser un contexto más riesgoso o más aversivo. Y de nuevo, y esto lo voy a decir hasta el hartazgo, tiene sentido no hacerlo muchas veces. Que las mujeres no consigan mejores puestos, mejores pagas o mejores beneficios no tiene que ver con un problema de ellas individual, sino que tiene un componente fuerte de sexismo en el entorno. Quiero sumar acá un concepto que viene del campo de la sociología fundamentalmente, que es el de la acumulación de desventajas. Pensemos si hubiese una línea de base igual para todos y todas, para hombres y para mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que estuviésemos en un entorno donde las mujeres estuviesen pidiendo por cosas iguales que los hombres y fueran exitosas en conseguirlas de igual manera que los hombres. El factor de no pedir, que corre con mayor fuerza en las mujeres, inevitablemente las ubicaría en desventaja. Y de nuevo, serían los hombres los que contarían con mayores oportunidades para acumular más recurso y capital. Pero no solo eso. Como dije, las mujeres no solo que piden menos veces, sino que cuando lo hacen, piden por menos. Cabe aclarar acá también que no solo que piden menos, sino que a su vez si se les da menos. Pues vivimos en una sociedad que es desigual. Dicho esto, ¿por qué quiero hablar entonces de que las mujeres pidan sabiendo que hay un contexto de desigualdad? Porque cuando me propuse empezar a divulgar en psicología, tuve claro algo que orienta mi trabajo desde que trabajo en este campo, que hay que tener mucho cuidado con desempoderar al individuo por llevar todo al contexto. Como también al revés, como también hay que tener cuidado de perdernos el marco social y depositar todo en el individuo. Es una línea sensible y debemos acomodarla y ajustarla a cada situación. Sin embargo, quiero aclarar esto como psicóloga, que todo su trabajo es con el comportamiento humano, que aquello que esté bajo el control individual necesitamos poner manos sobre eso y trabajar, como en este caso, que es pedir, negociar, demandar, etc. Entendiendo cómo influye el entorno en lo que hacemos y dejamos de hacer y en qué podemos hacer para cambiar aquello que podría mejorar nuestras condiciones de vida. Quiero traer un ejemplo de una mujer con la que trabajé hace muchos años, que era una trabajadora administrativa, que era lo que todas diríamos la empleada del mes, del año, de la década. Cumplía con todo lo que se le pedía, se quedaba después de hora trabajando para llegar con todo, se preocupaba un montón por su desempeño y por ser buena trabajadora y buena compañera. Y en su fuero interno creía que si se esforzaba lo suficiente iba a ser recompensada tarde o temprano, con mejor salario o con un ascenso. Había aprendido una regla más o menos consciente, que era la de que el mundo era justo y si ella lo merecía, el entorno la recompensaría. Siguió poniendo todo su esfuerzo, intentando estar dispuesta a los pedidos y a cumplir, y a fin de año comunicaron el ascenso de uno de sus compañeros. Cuando pidió una reunión con su jefa para conocer más, la respuesta de ella fue que lo había estado pidiendo su compañero. Aún con muchas experiencias alrededor de que la distribución de beneficios es desigual o es injusta, y que no se basa en quien más se esfuerza, sino que se compone de
muchos otros elementos, el de pedir, mostrar interés, demandar, es a la luz un componente fundamental. Les cuento otro caso. Vamos a decirle M. Otra mujer que quería comprar un automóvil, un coche. Era de un amigo, le encantaba ese auto, pero no podía pagárselo. Se lo había compartido a una de sus amigas, pero nunca se lo había contado a él. Pasó el tiempo sin decirle nada y una noche que se juntan a comer con otros amigos, cuenta que había vendido el coche a un conocido. M, sintiendo un bajón, le pregunta más y le comenta que ella lo quería. Su amigo le dice, si hubiese sabido que lo querías, hubiésemos intentado arreglar un método de pago que nos sirviera a los dos. En este momento ella pensó, nunca se me ocurrió que era una opción, pensé que pedírselo era complicarle la vida. Pensemos ejemplos de lo que me refiero con pedir. Pedir alternar quien toma nota en las reuniones o se hace cargo de organizar eventos o cosas que no son promocionables en el trabajo. Cuando digo promocionables, me refiero a esas tareas que conducen a un ascenso, a un aumento de salario o que impactan en las evaluaciones de rendimiento o las de cierre. Por supuesto, las que no son promocionables son un montón y son fundamentales en el espacio de trabajo y en las compañías. Lo que se sabe es que suelen estar a cargo de las trabajadoras mujeres. Entonces, distribuir esas tareas que no son promocionables en el trabajo puede ser una opción. Pedir cambiar de lugar en la oficina o tomar la posta de algún proyecto. Si te estás mudando, pedirle a quien está dejando la casa que deje aquellos muebles o elementos que no quiere llevarse. Pedir que te acompañen, que te lleven o que te enseñen tal cosa, por ejemplo manejar. Pedir alternar las tareas de cocina, de limpieza o lo que sea. Pedir cambiar algún turno o alguna cita. Pedir que estén en tu cumpleaños o en un evento importante para vos. Las mujeres hemos aprendido a que una buena mujer es la que no molesta. Básicamente, la que está al servicio de todo el mundo, menos de ella, que ni siquiera cuando vamos a la peluquería y no nos gusta cómo nos quedó lo que nos hicieron, en vez de pedir que lo mejoren o volver al otro día y pedir que lo mejoren, agradecemos con una sonrisa en la cara y nos vamos atándonos el cabello a una cuadra del lugar porque no nos gusta lo que nos hicieron. Pedir que el taxi que pagamos nos deje en la puerta del lugar y no media cuadra antes. Decimos, bueno, sí, acá está bien y nos bajamos aún sintiendo miedo porque es de noche, pero no queremos molestar. O a nuestra amiga que nos escribe cambiando de la fecha de juntado, diciendo que no va a poder ir a nuestro cumpleaños y no le decimos que para nosotras es importante que esté. Digo en caso de que efectivamente sea importante que esté, porque no queremos generarle malestar. En el ámbito de trabajo es pedir que te bloqueen el horario de almuerzo o tu agenda después de las 4 de la tarde, así puedes cumplir con tal entrega, o que te saquen de esa reunión para poder ponerte con otra cosa, o que te cambien la silla de la oficina. Pedir 2 horas libres para poder ir a un turno médico o a tu psicóloga para no ponerte todo por la tarde. Pedir que te den otro móvil para no usar el tuyo personal. En tu familia es pedir que dejen de preguntarte por este tema o pedir que te pregunten más por este otro. Pedir que te ayuden con la mudanza o con el pago de algo. Pedir que en vez de juntarse en tu casa se junten en otra casa o que por el contrario sea en la tuya, esta vez porque no quieres moverte. La idea es que estés atenta a qué pedirías, a entrenar el músculo de percibir qué quisieras pedir en ese momento con esa persona. Hacerlo varias veces al día. Sin pedirlo primero, simplemente empezando a agudizar el ojo de qué cosas quiero pedir. En un segundo momento es notar qué te aparece cuando estás por pedir algo. ¿Qué es? ¿Es ansiedad? ¿Es incomodidad? ¿Miedo a ser rechazada? ¿A que te dejen de hablar? ¿O que te pongan mala cara? ¿O que te metan en el freezer? ¿Qué es? Y después de eso, elegir qué y con quién y pedirlo. Me propongo este tema desde una convicción. El cambio de comportamiento necesita de comprender aquellas variables que modelan nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras ambiciones, etc. Todo lo que desde la psicología conductual decimos conductas, diciéndole a mujeres, como veo en algunas cuentas, algo así como aplica estos 3 sencillos pasos para conseguir lo que querés o usa esta técnica secreta para alcanzar tu éxito en la negociación, no es de lo más acertado, o por lo menos no siempre, porque no agregar el componente de género en la ecuación puede llevar a mujeres que aplican eso y no lo consiguen o que lo leen sin contexto a sentir mayor ansiedad o sensación de ser inadecuadas, si creen que solo depende de ellas y que todos comenzamos en el mismo punto de partida, y eso no es así. Por eso quiero traer este tema desde un punto de vista de la psicología y con perspectiva de género. Vivimos en una sociedad que desalienta brutalmente a las mujeres a pedir lo que necesitan o quieren. Es una sociedad que se sostiene en base al trabajo no remunerado e invisible de las mujeres.
entender esto puede aliviar la sensación de que lo mío es un caso aislado. Ni esa línea de necesitamos arreglar a las mujeres o a esa mujer en particular. Porque no estamos falladas, tenemos muchas experiencias en notar cómo nuestros pedidos se rechazan o cómo se les ofrece injustamente mayores beneficios a nuestros pares hombres que a nosotras, así hubiésemos trabajado de la misma manera. Por ende, nos estamos comportando en base a lo aprendido. Lo que hay que hacer es transformar la sociedad y seguramente vos estás haciendo lo mejor que podés en un contexto que corre en desventaja para vos. Vamos a un segundo tema, y ya el último y voy cerrando, que es el tema del miedo a ser rechazado, que te digan que no. Como decía en la newsletter de hace unos jueves atrás, pensar en una mujer que admires, que sea una líder social, una política, la CEO de una empresa, directora de una ONG, una escritora, una artista reconocida. Para llegar donde está, ha tenido que entrenar el músculo de convivir con ser rechazada, recibir noes y lidiar con el malestar de incomodar a otros por retar la norma de lo que se espera de ellas en una proporción descomunal. J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, cuenta que recibió 12 rechazos a su primera obra antes de un sí. 12 rechazos. Me pregunto cuánto conseguiríamos si estuviésemos dispuestas a recibir esa cantidad de noes. Pedir 12 veces un aumento de salario, un ascenso, un puesto de trabajo, presentar un proyecto para un financiamiento, aplicar una beca, conseguir esa entrevista o pedirle editoriales que publiquen tu libro. Cuando me dispongo a sentir la sensación del rechazo, el mundo se expande. Incluso podemos soñar más grandes, desear mucho más, ser más creativas, apostar alto. Si estás dispuesta a hacerle un hueco en tu vida a la sensación de sentirte rechazada, te queda un mundo de oportunidades por delante. Un universo de posibilidades infinito y una vida inmensa en tus propios términos. Ahora sí, este episodio llegó a su fin. Si sentís que hablar de esto puede ayudar a mejorar la vida de las personas a tu alrededor, te invito a compartir este episodio con quien creas le puede servir. Para construir red, para visibilizar, para colaborar en construir un cambio en nuestras personas, en el ámbito laboral y en otros ámbitos. Compartirlo para animar a otras personas a hacerlo y para tejer esa red que pueda ayudarte a vos también. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta acá, valoro un montón que te hayas quedado escuchando todo el episodio conmigo. La curiosidad y el querer cambiar algo de las cosas ya nos une dentro y fuera de este mundo digital. Espero te haya gustado. Recordarte también que podés encontrarme en mi cuenta de Instagram como olimpia.psicología y en mi web como olimpia.psicología.